Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, 8 de la mañana con 33 minutos. Vi recién que estaba ahí en nuestra sala de espera Paz Charpentier, ¿verdad? ¿Está todavía ahí o no? ¿Están los dos? Ah, perfecto. Y está también Javier Sandoval. Entonces vamos a saludar de inmediato a Paz Charpentier. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paz. Muy buenos días, Javier. Bienvenidos a Buena Costumbre. Hola. Muy buenos días, Álvaro, María José, Javier y por supuesto todas las personas que nos están escuchando en este día lunes, ya pleno marzo, ya no podemos decir que estamos partiendo marzo, ya estamos en pleno marzo, así que un saludo a todas las personas que van en su auto a dejar a sus hijos, que se van al trabajo, etcétera, que bueno que hemos ya volvido, hemos vuelto a la normalidad. Suele pasar. Oye, esta Paz Charpentier está como conductora de programa, ¿eh? Sí. Sí. No, notable. Sí. Me estoy acostumbrando, voy a tener cuidado, voy a tener un poco de cuidado. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, muy contento también de acompañar esta entusiasta actividad. Oye, y estamos nosotros efectivamente en el primer lunes de marzo, con mucha congestión, hay mucho taco, tenemos diferentes testimonios de auditores que nos cuentan de la congestión, que constituye uno de los temas, yo diría, más complejos de abordar, porque tiene que haber alguna solución. Pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a referirnos para comenzar el diálogo a algunos dichos de la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quintero, y que yo tengo la impresión de que le dio en el clavo. Claro, María Elisa Quintero, vamos a hablar de la convención. Dijo que es un poco extraño decir lo voy a rechazar, lo voy a aprobar si no están en las propuestas de norma listas. Esto ante diversas críticas de algunas autoridades, por ejemplo Jimena Rincón y otros. Hay otros colectivos, por ejemplo Amarillos por Chile, que ya ha sido famoso en las redes sociales al menos. De esta para algunos tristemente célebre, para otros famosos. Justamente. Sí. Y otros dicen sepia por Chile, más que amarillos por Chile. Pero lo cierto es que hay algunas advertencias, ¿verdad?, con respecto a lo que está aprobando la Convención Constituyente. Ahora bien, hay otra visión donde en un país donde el diálogo político ha faltado muchísimo, y la desafección con la ciudadanía es evidente, ¿verdad? Producto también de lo que ocurrió en el estallido social que gatilló, ¿verdad?, esta situación. Y dicen que es un espacio único la Convención Constituyente para poder discutir políticamente algo que nunca había pasado, ¿verdad?, fuera de los márgenes. Y de eso también se trata la hoja en blanco. Esta discusión que se tiene ahora en el Pleno también distaría mucho de lo que podría aprobarse finalmente como un texto constitucional ya definitivo. Hay dos visiones entonces, una que dicen, bueno, no nos alarmemos, es parte del proceso democrático de la Convención Constituyente, de un diálogo político nunca antes visto, al menos en nuestras instituciones republicanas, pero otros dicen, bueno, hay que parar la Convención porque si no, esto se va a desbordar y se va a radicalizar. En cuál, yo me imagino cuál es la visión más o menos que tienen ambos. Partamos con Paz. Sí, bueno, yo tengo, la verdad, una perspectiva que yo creo que las personas que nos están escuchando ya conocen al respecto, pero sí, yo creo que lo que María Elisa Quintero señala es una obviedad, ¿verdad? Uh-huh. Sí, realmente uno tiene que tener el texto a la vista y tal vez el texto íntegro a la vista para poder evaluar y tener una postura, pero eso es una verdad que constata un hecho un poco a medias. ¿Por qué? Porque ya existen normas que ya directamente van a estar consagradas en la propuesta de texto constitucional, como por ejemplo las normas relativas al sistema de justicia o incluso las famosas asambleas regionales, ¿verdad? Que de alguna manera ya están aprobadas y que van a ir definitivamente en la propuesta de texto constitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, justamente yo sé que vamos a comentar un ratito más la encuesta académica, que tiene numerosos datos que me parecen interesantes, muchos de ellos más allá de todo el margen de error. Uh-huh. Entonces, lo que yo creo que aquí sucede es que ya existen normas que están aprobadas y que están en derecha
confrontación con lo que la ciudadanía y las personas han venido señalando sistemáticamente en las distintas encuestas y más allá de todos los márgenes de error. Porque, por ejemplo, las normas relativas a los famosos sistemas de justicia, que en palabras simples para las personas que nos están escuchando, crea tribunales paralelos para chilenos y para otros que se consideren a sí mismos indígenas, es decir, sistemas diferenciados de justicia según se trate de chilenos y según se trate de indígenas. Y eso es algo que ya está aprobado por la Convención Constitucional, ya va a estar en la propuesta de texto constitucional y es algo que un 77% de las personas, de acuerdo a la última encuesta CADEM, rechaza. O sea, 77% es un número que está por sobre los márgenes de error. De manera que lo que señala Elisa Quintero, sí, hay que tener el texto a la vista, pero la verdad es que normas fundamentales que van absolutamente en contra de lo que quieren los chilenos ya están. Ya van a formar directamente parte de la propuesta de texto constitucional, de manera que uno ya puede ir haciéndose o puede ir teniendo una perspectiva o una posición al respecto, porque la verdad es que este número, 77% en contra de establecer sistemas diferenciados, tribunales diferenciados para chilenos y para quienes se consideren indígenas, es algo que la mayoría de Chile se opone y es algo que ya va a estar en la propuesta de texto constitucional. Entonces, por eso yo digo que lo que señala María Elisa Quintero, si bien es un hecho obvio, la verdad es que también es un poco a medias, porque uno teniendo a la vista estas normas ya podría ir haciéndose o podría ir teniendo una postura al respecto, estimada María José. Oye, Javier Sandoval, ¿tú te sientes incómodo con lo que está siendo aprobado hasta ahora por la Convención Constitucional? ¿O tú crees que María Elisa Quintero le está hablando a otro sector del electorado que no está necesariamente representado en sus intereses o en sus ideas por el sector que tú representas? No sé si logré darme a entender en la pregunta, porque fue un poco enredada, parece. ¿Ah? O sea, la verdad es que yo me siento, bueno, primero muy, muy cómodo de que estemos discutiendo estas cosas, de que estos sean los temas también que hoy día motorizan la reflexión sobre el nuevo Chile que se está dando a nivel transversal en la sociedad. Por supuesto hay posiciones y algunas, digamos, como las que expresa Paz, tienden, digamos, a tratar de reafirmar o conservar lo que considera las fortalezas del sistema político, jurídico, administrativo preexistente. Y existimos fuerzas que nos sintonizamos con los anhelos de cambio, de transformación, segmentos importantes de la sociedad que se han visto afectados y que han tomado conciencia de la vinculación que tienen sus problemas y los problemas actuales de nuestro Chile, digamos, con estos ordenamientos jurídicos y con esta política, digamos, nacional, grande, que sobrepasa lo que son las cuestiones inmediatas, ¿verdad? Los márgenes de acción limitados que ha tenido históricamente la ciudadanía. Recordemos que venimos de un Chile donde la élite política, donde la política formal excluyó a la sociedad. Una política sin sociedad, sin actores sociales. Y eso es lo que se está buscando revertir y lo que genera, digamos, estas experiencias llenas de riqueza, de interés, como las que estamos viendo en la propia convención. Por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios, independiente del sistema de justicia, es una discusión reciente. Las asambleas regionales es algo que está recién emergiendo. Yo mismo en el programa anterior tenía digamos, algunos matices con respecto a los énfasis que estaba teniendo la discusión de forma de Estado, y lo sigo teniendo, pero entiendo que esto es una complejidad y que por lo tanto es un proceso que de partida es bastante corto y que requiere después que se armonicen, ¿verdad? Y se conversen, se comuniquen las distintas comisiones y los distintos ámbitos de este nuevo Estado. Los temas ambientales, por ejemplo, cuesta llegar a acuerdos en ellos, porque son discusiones recientes también. Y eso se ha traducido, por ejemplo, en que haya poca aprobación preliminar de muchas de las normas que apuntan en esta dirección, que fue una de las que acaparó más convocatoria ciudadana al momento de elaborar normas desde las comunidades, desde la sociedad civil. Pero pienso que igualmente se va avanzando, esto va contribuyendo a correr los cercos y sin lugar a dudas que aun cuando la nueva constitución no logre los óptimos
que queremos nosotros, por ejemplo, que estamos en este debate, van a ser ventanas fuertes que van a permitir que la sociedad chilena siga avanzando por este rumbo transformador al cual estamos apostando, por lo menos nosotros. Bueno, para complementar, por ejemplo, ayer Fernando Atria también se refería a la situación que comentaba Paz sobre los sistemas de judiciales que coexistirían, ¿verdad?, en un marco de igualdad con respecto a la justicia que tendrían los pueblos originarios. Y acá, ¿verdad?, uno puede ser muy creativo y no se sabe, ¿verdad?, hasta dónde se podría llegar. Por ejemplo, en delito penal, ¿verdad?, sí se juzgará con la misma vara, ¿verdad?, a los pueblos originarios con respecto a los chilenos. Hay una suerte de matices y también de límites, ¿verdad?, que la propia convención o en materia de ley se podrá seguir legislando para poder, y de hecho, todo lo que se apruebe en la Convención Constituyente se va a tener que legislar y va a ser todo, ¿verdad?, materia de ley. Ahora también Paz traía a colación los resultados de CADEM, de la encuesta que le da un golpe a la Convención Constituyente porque todo lo que se ha ido aprobando tiene un menor porcentaje de aprobación, ¿verdad?, en la opinión pública. Ahora sí, yo no estoy de acuerdo con la metodología empleada. Creo que la formulación de preguntas es absolutamente sesgada. Por ejemplo, en estado regional, cuando se pregunta con respecto a aquello, se incluye en la pregunta las asambleas legislativas regionales, cosa que fue rechazado ya en el Pleno. Entonces hay una suerte de imprecisiones con respecto a las preguntas de CADEM que a mí al menos no me acomoda, pero lo cierto es que la mayoría de las personas se inclinarían, por ejemplo, por un Estado unitario, por reconocer la multiculturalidad en vez de la plurinacionalidad, en un Estado con bicameralismo y no unicameralismo. Entonces es un golpe bajo para la Convención, ha caído también en la confianza en ella, habrá un poco de ansiedad también de las personas, habría también quizás una mayor expectativa por la legislación en materias de derechos sociales y no tanto, ¿verdad?, sobre el diseño institucional. Eso es quizás una interpretación que hago yo nomás. Oye, antes de pasar a la opinión de Paz con Javier, me gustaría decir que hay una congestión que es superior a lo normal en la ruta 160. La verdad que hay un taco enorme porque se produjo un accidente de tránsito más o menos como a las 7:30 de la mañana frente a la estación Costa Mar en dirección norte. Y esto está produciendo una congestión que es francamente alarmante y muy cansadora. Ahí tenemos fotografías precisamente de lo que está ocurriendo frente a la estación Costa Mar en dirección norte, es decir, hacia Concepción está ocurriendo esto, y afortunadamente es hacia Concepción porque esto, ¿cómo se llama? Dificulta el tránsito hacia la capital regional, que es donde se produce el mayor flujo a esta hora. Es la razón de la congestión. Ahora sí, María José. Sí, ya di el pie para que comenten Paz. con respecto a esta opinión. Sí, a mí me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que la encuesta CADEM constata una distancia importante entre lo que está haciendo la convención y lo que efectivamente querían los chilenos en distintas materias, y lo interesante es que va incluso más allá del rango de error, porque tenemos números que llegan al 60, al 70%, como en el caso de los sistemas de justicia, que crea tribunales distintos para chilenos y para quienes se autodeterminen como indígenas. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque la verdad es que los chilenos, en un 77% y una mayoría, pero importantísima, está a favor de que si cometemos un delito, seamos juzgados por los mismos tribunales. Y eso es un principio básico de la igualdad frente a la ley, no que existan tribunales diferenciados. Y quiero traer a colación, estimada María José, un caso que a todos nos ha parecido dramático, sin duda una vulneración, digamos, importante al Estado de Derecho, a la igualdad ante la ley, y que se ha venido mejorando en Chile, o que se ha venido conversando, e incluso se ha derogado tácitamente por el Tribunal Constitucional. Yo no sé si ustedes recuerdan la famosa Ley Pascua, que ha sido derogada tácitamente por el Tribunal Constitucional en algunos casos, y recientemente se ha estado tramitando en el Congreso su derogación. ¿En qué consiste esta famosa Ley Pascua? La Ley Pascua consiste en reducir la pena en un grado respecto de los delitos sexuales cometidos por personas que sean integrantes de la etnia Rapa Nui, y que les permite incluso pasar 2/3 de su pena
en libertad, única y exclusivamente porque se trata de personas del pueblo Rapa Nui. Sí, y esto salió en las noticias, ¿verdad? Y todo lo hemos considerado aberrante. Sin duda alguna se tiene que avanzar en la derogación de esa normativa, ¿verdad? De esa alternativa que se asigna en virtud de pertenecer a un pueblo originario. Todos estamos de acuerdo en eso. Es decir, si una persona, cualquiera sea esta, comete un delito del tipo sexual, debe ser sancionado con las máximas penas establecidas en la ley, con independencia de su origen, etnia, condición, digamos, familiares, etcétera. O sea, todos queremos mayor igualdad ante la ley, no una diferencia. Luego, si creamos sistemas de justicia diferenciados para chilenos y para personas que se autodeterminen indígenas, como ya está aprobado por la Convención Constitucional, porque esto ya va a estar en la propuesta de texto constitucional, resulta que puede ser dramático, porque situaciones como la famosa Ley Pascua van a ser más habituales de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, realmente yo estoy con el 77% de los chilenos que se oponen a la creación de tribunales diferenciados. Y quiero hacer el énfasis aquí porque resulta, estimado Álvaro, María José, Javier y a todas las personas que nos están escuchando, que esto ya está en la propuesta de texto constitucional. Ya está esta posibilidad. Y la verdad es que se opone a las aspiraciones de todos los chilenos. Muchos de los abusos que se han cometido en Chile, ¿verdad? Y con los que estoy completamente de acuerdo en muchos casos, precisamente responden a una aplicación desigual frente a la ley. Cuando todos somos chilenos, ¿por qué establecer esas diferencias? Ahora... y por lo tanto a mí disculpe María José, me parecía interesante hacer ese punto porque es algo que ya está en la propuesta de texto constitucional y que de paso Javier, por ejemplo, podría pronunciarse al respecto. A mí me parece interesante la discusión, sin embargo, por muy bonito que pueda sonar en la teoría, en la práctica van a pasar cuestiones como la que estoy señalando. Disculpa si me alargué. Sí, bueno, lo que no sé si Paz está siendo un poco imprecisa, porque no sé si es crear tribunales para cada pueblo originario. Yo tengo entendido que es juzgar dentro de los mismos tribunales chilenos con perspectiva intercultural, al menos eso es lo que entiendo yo, que obviamente se reemplazarían los jueces, ¿verdad? Por personas que tengan potestad en esta configuración de cada pueblo. Ahora, no sé si habrá una institución, porque dice crear tribunales, puede entenderse como crearse una institución aparte donde existan personas, por ejemplo, mapuches como funcionarios. Eso tengo entendido una parte que no. de la imprecisión de la norma. Claro, tengo entendido que no. Exacto, la creación por eso se habla de sistemas de justicia distintos, porque al final del día los tribunales no es que se crean instituciones que son diferentes, tribunales que van a ser distintos. Por eso se habla de sistemas de justicia y no simplemente de poder judicial. Ahora quiero precisar otra cosa súper importante. Aquí en Chile se reconoce a las personas, en muchos casos, que forman parte o integran o se autodeterminan como indígenas, ciertos derechos, e incluso están reconocidos por nuestra legislación e incluso son aplicados en muchos casos por los tribunales. Por ejemplo, existen distintas sentencias que reconocen la condición de indígenas de ciertas personas y, por ejemplo, no se sanciona finalmente en algunos casos. Algunos pueblos originarios utilizan ciertas drogas, por ejemplo, para hacer rituales, drogas que podrían estar consideradas ilegales para el común de los chilenos, ¿verdad? Sin embargo, en esos casos no se sanciona porque se reconoce que ese ritual requiere, por ejemplo, del uso de esas estupefacientes o de esas drogas en particular. Sí. Necesariamente se reconoce entonces ahí la calidad indígena de la persona y nuestro Poder Judicial lo ha hecho así, lo ha venido haciendo así como también ha reconocido la perspectiva de género en un sinnúmero de sentencias. De hecho, existe un repositorio de sentencias con perspectiva de género. Existe una subsecretaría o una oficina dentro del Poder Judicial que se encarga de estos temas. Entonces, la verdad es que creo yo que esta propuesta, que ya está, de hecho, dentro del texto constitucional que se nos va a proponer para plebiscitar, me parece a mí que va en el sentido contrario a las necesidades del país, María José. Ahora, Javier, yo tengo la impresión de que la mayoría de los convencionales constituyentes estarían en contra de que la justicia indígena vaya
en contra, valga la redundancia, de los tratados internacionales, de los convenios que se han firmado, ¿verdad? O del principio de igualdad ante la ley. Ahora, esto también propone un sistema más complejo para poder garantizar una plena gobernabilidad, pero en fin, hay distintas situaciones que CADEM ha reflejado una distancia, ¿verdad?, con la opinión pública con respecto a lo que se está ahí tratando en la Convención Constituyente. ¿Cuáles son las estrategias también que debiese tomar la Convención para poder subsanar esta situación y anteponerse, ¿verdad?, a estos obstáculos? Sí, yo creo que hay mecanismos que están desde ya contribuyendo a eso. Hay un proceso acá que es de aprendizaje y también de lectura, digamos, de los estándares internacionales, que tiene que ser hecho tomando también como referencia aquellos estados donde se han generado sistemas de justicia complementarios que responden a la idiosincrasia, al ethos y a la espiritualidad de los pueblos de las primeras naciones. Decir que respecto de la justicia occidental, la que nos rige, de la cual toma ejemplos, Paz, la justicia existente, no ha dado respuesta a las demandas de los pueblos originarios, por ejemplo, en materia de restitución de tierras y de usurpaciones. Son problemáticas, delitos perfectamente aplicables a la racionalidad occidental y perfectamente abordables desde la lógica, digamos, que hemos tenido hasta el día. Y sin embargo no vemos que se dé respuesta ni que se abra una discusión, ni mucho menos que se transparente la realidad indiscutible, digamos, documentada por amplia literatura y evidencia a ese respecto. Es un gran tema. Los delitos ambientales, por ejemplo, no han resguardado debidamente la Constitución, por eso tenemos estas prácticas ecocidas de parte de transnacionales, de grandes conglomerados económicos que se aprovechan de esa permisividad que existe en las autoridades políticas y en la institucionalidad. Y respecto de eso hay mucho que innovar y creo que existen estos ajustes en la discusión constitucional que después van a permitir cotejar y equiparar un ámbito con otro. Hay áreas de interés común que tienen que después que estar salvaguardadas en la institucionalidad, porque pero, Javier, la nueva constitución tiene que tener coherencia y yo creo que eso lo va a lograr. ¿Tú estás de acuerdo que hay un sistema de justicia paralelo para las minorías étnicas? Estoy de acuerdo con que existan innovación en esa materia y que haya respeto y resguardo de las culturas que tienen sus propias formas de enfrentar los problemas delictuales y los problemas legales. Lo que pasa es que lo que se pregunta una parte importante de la opinión pública es si lo que quería la gente que votó a prueba era una constitución indigenista, porque el centro de la discusión ha estado en fortalecer, yo diría, a un grado que pocos esperaban o pocos comprendían, de robustecer los derechos de las minorías étnicas. O sea, a mí, digamos, por los estudios de derecho que tengo, a pesar que fueron en la prehistoria, pero algo me acuerdo, me resulta, digamos, difícil de comprender que existan sistemas de justicia paralelos. Es francamente tiene que haber difícil una de comprender. complementariedad. Yo creo que es equivalente a lo que sucede con las asambleas territoriales, Claro, que van a poder sí, hacer ajustes a la legalidad en base a sus competencias y sin contravenir, ¿verdad?, el Estado-nación. Es un Estado unitario en el que estamos todavía. Y por lo tanto, eso va a estar equilibrado. No estamos hablando ni siquiera de federalismo ni de independencia total por parte de estas culturas, sino que de sistemas que tienen que conversar y que tienen que estar armonizados con la norma a nivel país. Entonces creo que esa flexibilidad es algo a lo cual se puede llegar, digamos. No creo que sea incompatible. Oye, se nos fue el tiempo. Claro. Si no, iba a decir solamente que la Corte Suprema se propone como la última instancia que resolvería alguna diferencia, ¿verdad?, entre ambos derechos, o entre un sistema y otro, que yo creo que coexisten. Yo no creo que sean paralelos, pero ahí reconozco que hay una deficiencia también comunicacional en ir conversando, ¿verdad?, qué es lo que se ha aprobado. Son también cosas sumamente complejas, ¿verdad?, que ciudadanos de a pie y ciudadanos
ciudadanos también que nos tendemos a tecnificar y especializar en ciertas áreas, Sí, claro. dejamos de comprender otras instancias, pero esperemos que haya, como dice Javier, esta capacidad de poder coordinar, ¿verdad? Y que todo finalmente converse en armonía, porque si reconocemos constitucionalmente a los pueblos originarios, ese reconocimiento no solamente puede declararse como un principio, sino que tienen que también tener en la práctica algunos Una resultados. bajada concreta. Justamente. Ahora, Señalar sí, una falta- cosita muy chiquita, muy Lo que yo chiquita. quería decir cortita. es que podría faltar todavía la intervención de la Comisión de Armonización. Claro, eso va al final. Sí. Eso va Dale, al final. Paz, por favor. Son una precisión que cambiaría toda esta discusión si la convención hubiese aprobado, por ejemplo, lo que dice María José, que el tribunal sea efectivamente en la Corte Suprema. Y otro punto bastante importante, yo Se podría entiendo aprobar, que- sí. lo que pasa es que no está señalado en la norma actualmente aprobada, No. por el Pleno, digamos, en particular, de hecho, sobre sistemas de justicia. Claro, No está señalado se está eso. conversando todavía, claro. Y lo otro que a mí me parece súper importante señalar, es importante respetar a las minorías, ¿verdad? Sobre todo las minorías étnicas, reconocer su cultura, a mí me parece importante, pero no debemos olvidar que menos del 10% de la población de Chile se autodetermina como indígena. Entonces, es necesario hacer una constitución indigenista en circunstancias El 12%, en Ecuador un 40%, por ejemplo. La pero diferencia. de acuerdo a la última encuesta que hacen menos del 10% en Chile. Y es necesario hacer una constitución indigenista y no avanzar y enfocarnos en esta constitución en avanzar, por ejemplo, en eficiencia en la justicia, en mayor igualdad ante la ley, en crear, por ejemplo, en el fondo el defensor de los ciudadanos frente al Estado, por ejemplo, para que tuviéramos más derechos frente al Estado para poder exigir Tenemos el que cumplimiento terminar. de sus obligaciones. Te A tengo mí que eso me hace interrumpir, falta Paz. en este punto, disculpen. ¿eh? Sí. Censuren a Paz. Oye, Me emociono. tenemos que terminar, Paz. Muchas Ya, gracias estén por la bien. participación. Buena semana. Muchas gracias, que tengan buen día. Chao, chao. Javier, Bueno, sí, despedirnos también. Muy buen lunes, es un proceso. Ahora nos vamos a recoger a Contraloría una respuesta a nuestras denuncias ambientales recientes, porque las faltas ambientales continúan sin que la institucionalidad responda. estaremos atentos entonces a eso, Javier. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días.